con grueso con dientes. Miren ustedes, si ustedes lo ven a simple vista, parecen hermanos, ¿no es cierto? Solo que una más grande y la otra más pequeña. Pero ¿qué nos interesa? Aquí lo que los caracteriza es sus mandíbulas, las características de sus mandíbulas. La pinza Halstead, o también llamada mosquito, como ustedes ven, como dice Carla, el cerrillado es más pequeño, o sea, es completo en toda la mandíbula de la pinza y es más delgado. No es una pinza que usemos normalmente como o sea, su función es hemostasia en general, pero no la usamos tanto en hemostasia, ¿ya? Porque justamente la pinza Kelly como que se lleva toda la función ahí, como que toda la responsabilidad se la lleva la pinza Kelly. Es una pinza que utilizamos constantemente y con mucha frecuencia dentro del campo operatorio, y generalmente es la curva. Y fíjense aquí, su cerrillado, ¿ya? Generalmente llega solamente hasta la mitad y también es un cerrillado fino. Pero a diferencia de la pinza Halstead, ¿ya? Es una pinza que es más fuerte, o sea, en relación a ella. Porque si ya comparamos con una pinza Kocher, por ejemplo, la pinza Kocher, ¿se acuerdan que le había dicho, no? Que, o sea, es una pinza que en realidad no sé ni por qué está en hemostático, pero está en hemostático. Porque si hablamos de una estructura vascular, estamos hablando de una estructura que es delicada, ¿no es cierto? Porque sabemos que si sangra, nos va a perjudicar en el momento del acto quirúrgico. Y tiene dientes, o sea, es una pinza que en realidad debería ser traumática, pero forma parte también de los instrumentos hemostáticos. No es una pinza que yo utilizaría, por ejemplo, para ligar temporalmente un vaso. La pinza Kelly sí, que incluso lo podemos utilizar hasta en vasos medianos. Nos sangra un vaso, lo primero que pedimos, una Kelly. Pinza Kelly, identificamos el vaso, lo cerramos, ¿no es cierto? Lo agarramos y de ahí ligadura, ligamos y de ahí soltamos la pinza Kelly. O sea, la pinza Kelly es la hemostática por excelencia, a eso me gusta. La pinza Halstead o mosquito la usamos pero en procedimientos menores, nos puede ayudar. Cuando tenemos sangrados muy pequeños o estructuras muy pequeñas sí nos puede ayudar, porque a veces la Kelly es demasiado para sangrados pequeños. Entonces nos puede ayudar ahí la pinza Halstead. Y otra forma también en la que lo ocupamos es como pinza de reparo. ¿Qué es una pinza de reparo? Es cuando yo tengo que hacer una sutura y todavía no voy a cerrar mi sutura, entonces la pongo en la punta para evitar de que mi hilo se deslice en el momento que yo estoy suturando. Esa es una pinza de reparo, nos puede ayudar también. Pero después, como les digo, o sea, por excelencia, la pinza Kelly, tal cual como lo dice Carla, o sea, es la que más nos va a ayudar como función hemostática verdadera. La pinza Kocher a veces nos puede servir, ¿cómo se llama?, para sujetar estructuras, por ejemplo, peritoneo. El peritoneo es una estructura fuerte para levantar peritoneo cuando tenemos que cerrar cavidad. Para exéresis de tejido, por ejemplo, cuando yo tengo que hacer la exéresis del intestino, ¿ya? Y sé que esa parte del intestino va a salir de cavidad, entonces puedo agarrar esa pieza con la pinza Kocher, también la puedo ocupar para eso. Y bueno, principalmente para eso, porque después, como les digo, para estructuras más lábiles, más delicadas, no es una pinza que yo utilizaría, ¿ya? Después tenemos la pinza, hay la pinza Kryle, que no está acá también, que es similar a la Kocher, pero en realidad sus cerdas son un poquito más delgadas y no tiene los punzones, ya no tiene los dientes, que es la pinza Kryle. Y bueno, también está la Rochester, que está en prensión, que es así, incluso es un poco más grotesca, miren, es un poquito más grotesca que la Kocher, y las mandíbulas son más grandes, pero tampoco tiene los dientecitos, ¿ya? Que la podemos utilizar, por ejemplo, para poder clipar parte de hígado, para clipar tejidos un poco más blandos o incluso hasta intestino, se puede también, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Ya, ahora nos toca la parte de exposición o separación. Estos de acá lo hemos visto en anatomía, son los separadores de paraderos. Se utilizan para complementos semiprofundos o profundos, en el que los agarran los dos. O sea, normalmente, ¿de quién es la función de separar en el campo, en la cirugía? ¿Quién es el asistente? Hay R1 y hay R2. ¿Quién es el que se encarga de separar normalmente? El R1. Normalmente él siempre va a tener en sus funciones ser el que agarra los instrumentos de separación. Es importante esto Carla porque dice R1 y R2, pero por
residente, pero es ayudante 1 y ayudante 2. Ah, claro. Ayudante 1 y 2. A uno ya. En este caso, ¿cómo le decimos? E1 y E2, estudiante 1 y estudiante. Ya, el estudiante 1. El que le toque ser el estudiante 1 se va a encargar de agarrar entonces los de separación o exposición. Estas son las de Farabeón. Y esta de acá es especial para cirugía que requiere separar el cuero cabelludo. Se llama la Weiglander. Como pueden ver, su agarre todavía nunca lo puedo mirar. No, en este caso, por ejemplo, mucho depende de dónde lo voy a colocar yo. Es solamente apretarlo y soltar. Ahora, no se olviden que cuando hablamos de separación y exposición tenemos dos tipos, ¿no es cierto? Los dinámicos y los autoestáticos. Dinámicos son esos. ¿Por qué le decimos dinámicos? Porque tenemos la facilidad de colocarlos donde sea necesario. Los que más se utilizan mucho son estos, los Farabee, especialmente para superficie, para estructuras superficiales. Ahora, si necesitamos, por ejemplo, separación en estados más profundos, podemos utilizar la Doyen o la... ¿cómo se llama esta? No. Volkmann. No es Volkmann. Se me fue su nombre de él. Pero similares, ¿ya? Para cavidades profundas. Estas con sus láminas pueden venir más largas. ¿Se acuerdan que les mostré, no es cierto? Pueden ser más largas y anchas incluso, dependiendo de dónde la vamos a utilizar. Hay otra que creo que no la tenemos acá también, que es la suprapúbica, que acuérdense que les había mostrado, ¿no? La suprapúbica tiene la característica de que es más curviada. Entonces nos permite que nosotros en el momento del agarre, por ejemplo, no tengamos ningún problema en el momento de sujetarla. Pero cuando utilizamos esta, por ejemplo, como la doya, porque esta es la doya en corta, tenemos la doya en larga también, ¿ya? Como tiene este ángulo de 90 grados, cuando nosotros hacemos la separación, ¿ya? Tenemos que hacerlo con una ligera inclinación. ¿Por qué? Porque si nosotros lo ponemos así tal cual recto y hacemos una separación, jalamos, esto se puede zafar, ¿ya? Y ha pasado que incluso a veces los internos hasta se me caen, por ejemplo, cuando están ahí jalando, cuando acuerdan, se suelta y se cae, ¿sí? Ha pasado. Entonces siempre es importante hacerlo con una ligera inclinación para poder evitar, para que el tejido quede como que ahí trabado y no tengamos la necesidad de que esto se suelte, ¿ya? A diferencia de la suprapúbica, por eso la suprapúbica tiene la característica que es curveada, entonces agarra bien el tejido y se puede separar sin ningún problema. Hay tamaño. Hay otra también que no la tenemos aquí, que esa también lo usamos mucho, que es la valva maleable. ¿Ya? ¿Se acuerdan que les había mostrado, no es cierto? Que prácticamente es como una regla de acero inoxidable que puede ser delgada y que puede ser ancha. Eso tiene la característica que nosotros la moldeamos a nuestra forma. La podemos doblar como sea más cómodo para nosotros. E incluso cuando ninguna de estas es suficiente para poder llegar, porque tenemos a veces pacientes muy obesos que no llega por más que uno quisiera, a veces tenemos que usar hasta la mano para poder hacer la separación. La valva maleable es la ideal en esos casos, o sea, porque nosotros podemos ponerla de acuerdo a la necesidad que tengamos. Y también viene delgada y viene ancha. Ahora, respecto a los autoestáticos, bueno, aquí solo tenemos el Weiglander, ¿ya? Pero creo que es uno de los más representativos. Este es el mecanismo del que yo les hablaba. O sea, estos autoestáticos tienen justamente mecanismos diferentes para poder mantener la pinza trabada, mantener el instrumento trabado y de esa forma mantener la estructura abierta. Si bien sirve para cuero cabelludo, también la pueden, por ejemplo, la usan los cirujanos vasculares cuando hacen las fístulas arteriovenosas también. La usan los traumatólogos cuando hacen reparaciones de tendones también, ¿ya? Es decir, estructuras que son más superficiales y que no son tan grandes, campos pequeños. Campos grandes hemos visto, ¿no es cierto?, la de Pinochet en tórax, hemos visto la de Bosset en abdomen, por ejemplo, que eso ya tienen estructuras ya más grandes y que pueden, mecanismos más grandes que mantienen las cavidades abiertas, entonces también. Pero la característica principal es que obviamente los ayudantes no van a estar constantemente separando, sino que el mismo mecanismo del instrumento lo mantiene abierto. Eso generalmente se utiliza en cirugías largas, porque imagínense a veces con 2 horas de cirugía y se nos agota el interno 1, digamos, ¿no? Entonces es difícil. Entonces a veces se puede utilizar ese tipo de estructura o ese tipo de instrumentos para poder mantener las cavidades abiertas y seguir trabajando sin dificultad. Aparte no se cansa. El I1 se cansa, el interno. Ahora el E1.
Ahora vamos a pasar a las especiales. Acá tenemos esta de acá que tiene la forma de pistola, al menos nosotros reconocíamos eso. Se llama Cheron. Esta normalmente se utiliza para lo que es antisepsia y asepsia y para utilizarlas para sacar las presas profundas que hay en la cirugía. Su estructura es como una pistolita, se lo pueden ver. Y tiene su cerrillado igual, que nos sirve para mantenerlo quieto. De ahí tenemos a las ALIS, que tienen como dientecitos, como si fueran unos tenedorcitos bien chiquititos. Estas ya vienen a ser las pinzas especiales. Son también de aprehensión, ¿ya? Estas son las ALIS, que tienen su... Acá hay otra más, para que la vayan viendo. Tiene sus dientecitos en el extremo y nos sirve para bajar estructuras tubulares en cirugías abdominales también. Sí. Esta es una pinza, por ejemplo, que lo utilizamos mucho para levantar intestino. Cuando tenemos que levantar los bordes del intestino para mostrar y para poder hacer la sutura, o levantar también cuando necesitamos levantar aponeurosis, por ejemplo, igual nos sirve. Igual que la pinza Bacos, por ejemplo, miren la pinza Bacos de la misma forma, tiene características similares, solo que acuérdense, habíamos dicho, ¿no es cierto? Tiene un triangulito y también la parte donde se agarra es bien delicada, o sea, también nos permite utilizarla para poder levantar el intestino. Esa es la Bacos. Después, ¿cuáles tenemos allá? Tenemos a la Rochester. Hay curva y recta de esta, igual que en las anteriores que habíamos visto. Las pueden ir pasando para que vean. Su cerrillado de esto es, como se dice, grotesco en bruto. Normalmente por la misma característica de ser una pinza dura o fuerte, la utilizamos para lo que es cambiamiento de masa. Como dijo la doctora hace un momento, cuando van a hacer exégesis de algún órgano o cavidad, lo que hacen, lo que he visto algunas, pueden agarrar ambas estructuras y las fijan, las mantienen, hasta que puedan hacer los nudos para evitar el sangrado. Se utiliza para agarrar estructuras o complementos en masa. Estos son de aprehensión, ¿ya? Aprehensión, sujeción. Y luego tenemos a la Mixter, que su característica es fácil. La punta la tiene doblada en 90 grados y su cerrillado a la mitad, medio cerrillado fino. Esta es la mejor pinza del mundo, ¿verdad? Para cirugía hepatobiliar, cirugía de vesícula, nos ayuda a la disección de las estructuras. Para disecar vasos, por ejemplo, también es bastante bueno. Nos ayuda a disecar vasos, nos ayuda para hacer hemostasia. Es bastante bueno, es bonito. ¿Cómo se llama, doctora? Pinza Mixter. La única que tiene su curvatura bien a 90 grados. Ahora también hay Mixter que no son tan curveadas, que son menos curveadas, que tienen ¿cuánto será? Un 65, 60 grados. O sea, es más así, que también es bastante bonita. Pero esta no, la verdad que para disecar estructuras vasculares, tubulares, císticos, por ejemplo, es bien. Y tenemos aquí a las conocidas Backhouse, que son las que utilizan en campo. ¿Ya las han dicho campo? Sí. Ya las han utilizado, entonces ustedes están familiarizados con ellas. Tiene la forma de los cuernitos en las puntas. Se utiliza para sujetar también estructuras óseas, por el mismo hecho de que la punta es bien traumática. Otra función que le dan dentro del campo, que he visto, luego de que clampean los campos, pueden poner lo que es la vía, si está con alguna sonda, o para el electrobisturí, para que no se pierda el cable, lo ponen el cable dentro de esto, cosa que ahí queda fijado, para que no se esté chipando para todos lados. Para fijación de los cables, creo que también les había comentado, ¿eh? Que uno los agarra los cables, los puede agarrar por acá o los puede poner por acá. Personalmente, por ejemplo, los que hayan visto, yo los pongo por el medio, porque queda el campo acá, y entonces utilizo el anillo para evitar que se me caiga el electrobisturí, por ejemplo, o el aspirador también, ¿ya? Se puede utilizar. Y finalmente tenemos a las 5 nombres, que se llama Forester, Oval, Ovárica, Uterina. ¿Está bien? Pinza corazón también le dicen. ¿Sí? Esta es la multinombre. Aro, todo.
características que son los anillos y tiene un serrillado. Para, por ejemplo, si bien se utiliza para ginecología, no es esta, ya es una que es mucho más larga, pero tiene características similares. Ojo, porque si fuera solo esta llegará por máximo hasta vagina, porque es gordita, ¿no? La vagina es larga. Y cuando hacen, por ejemplo, los legrados necesitan una más larga para poder llegar hasta cavidad uterina. Pero sí, o sea, es prácticamente similar, es similar. Y por último tenemos al portaaguja, que este solo van a ir pasándoselo. La característica del portaaguja, uno, es que las mandíbulas son más pequeñas. Dos, tienen una abertura o una hendidura que nos sirve para el mismo hecho de la comodidad de agarrar nuestra aguja al momento de suturar. El mismo hecho de que las puntas sean más pequeñas nos sirve a dar comodidad para el momento de hacer las puntadas, ya que al momento de hacer los puntos no van a mover todo el brazo, lo que tiene que hacer es un movimiento único de muñeca. Y su serrillado no es como las otras que lo van a ver, que no es simplemente línea, este viene atravesado como en X, por el mismo hecho de que tiene que traccionar bien la aguja y evitar que se deslice al momento de suturar, nos da más seguridad a nosotros al momento de hacer los puntos. Es lo que les decía, por ejemplo, siempre tenemos el problema, ¿cuándo tenemos una Kelly recta? Por ejemplo, siempre confunden la Kelly recta para hacer sutura y no, es lo que le decía en clase, ¿no es cierto? El serrillado, tal cual dice Carla, o sea, se caracteriza porque tiene como en forma de, como si tuviera cuadraditos, así cuadradito, cuadradito, cuadradito. ¿Y para qué? Porque su función principal justamente es la de mantener la aguja recta. Ya van a ver que cuando nosotros colocamos la aguja, imagínense el video de la aguja, la tenemos que colocar así de forma perpendicular al portaagujas, ¿no es cierto? En cambio, si hablamos de estas otras pinzas, que obviamente su función es hemostática, no es de síntesis, no es sutura, solamente tienen su serrillado horizontal. Entonces, cuando yo pongo la aguja en un serrillado horizontal, tengo la opción de que mi aguja se deslice de lado, porque no va a estar fija. Y pasa, o sea, no está fija, entonces cuando yo quiero atravesar, se me vuelca la aguja. Para eso tenemos el portaaguja, o sea, para eso el serrillado es de esta forma, es cruzado, para poder evitar el movimiento de la aguja en el momento que yo estoy haciendo el punto de sutura. ¿Qué nos falta? Y la característica del portaaguja, que es la única que se colocan los anillos al revés. Al momento de armar la mesa, tiene sus anillos al revés. Y colocamos al medio lo que ya son compresas, gasas, apósitos y lo que vaya a requerir la cirugía. Eso sería todo. O sea, esto es como que lo básico, ¿ya? Que es idea ustedes tienen que aprender, como les digo, ahorita me interesa que reconozcan, o sea, ya se les ha dado una explicación, ahorita se van a acercar, van a ir reconociendo uno por uno, después Carla se los va a mezclar y ustedes van a ir diferenciando, este es diéresis, este es hemostasia, esto es aprensión especial, esto es separación, esto es síntesis, etc. ¿Ya? Pero necesito que se acerquen, que los conozcan, que los toquen, que los agarren, porque después cuando vayamos a hacer la práctica o cuando ya ustedes estén en los juegos de roles, al que le toque instrumentación tiene que saber incluso cómo pasar, o sea, ya hemos aprendido cómo pasar el bisturí, por ejemplo, pero también tenemos que aprender a pasarle una Kelly a mi cirujano, ¿ya? Normalmente la pinza, ¿ya? O la punta de la pinza que es curva siempre tiene que ir hacia afuera. ¿Por qué? Porque cuando el instrumentador me pasa la pinza, ¿ya? Automáticamente yo tengo que tener la capacidad de hacer este movimiento, o sea, colocarlo. Si la instrumentadora me colocara al revés, miren lo que pasa, ¿ya? Lo tengo al revés. Y generalmente yo siempre utilizo de esta forma, o sea, esta es la forma correcta de una pinza curva, que me la pase con la punta hacia afuera, no hacia adentro, ¿ya? Siempre hacia afuera. ¿Por qué? Incluso miren aquí, si fuera una tijera, ¿verdad, Metzenbaum? Si fuera la tijera, de la misma forma, si me pasa con la punta hacia afuera, yo automáticamente ya puedo empezar a cortar. Y yo ya, a mi conveniencia, movilizar, ¿ya? Que si me la pasa hacia adentro, mi tijera va a quedar con mis puntas hacia arriba. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo acomodar. Obviamente son segundos, pero son segundos valiosos. Practiquen paso, enséñales cómo se tiene que pasar, ¿ya? Cómo se hace la transferencia. Acérquense, pregunten todo. ¿Hay alguien que no haya visto alguna pinza que Dale, quiera son verla? todos suyos. Ya, tengo clase, niños, me voy. Nos vemos el día miércoles. Va, no.
No, el día viernes. Sí. ¿Ya? ¿Alguna pieza que no haya visto alguien que quiera pasar a verla ahorita? Vamos, Porque es un vamos a momento de hacer verla. eso.